Me esperan un rato porque sí tengo un poco lento el internet como siempre, ¿verdad? Se tarda un poquito en grabar. Bien, ya comenzamos nuestra grabación y vamos a empezar la clase de hoy, que son dos temas en uno, digamos, porque está la cuenta y el catálogo de cuentas, que ambos temas están bien relacionados. Este día vamos a hablar de dos aspectos importantes de la contabilidad, la cuenta y el catálogo de cuentas. Conforme vayamos desarrollando la presentación, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen estos dos aspectos en la contabilidad. La cuenta es, podríamos decirlo, como una herramienta que permite almacenar la información de las diferentes transacciones u operaciones que realiza la empresa. Y el catálogo de cuentas, como su nombre lo indica, es como un libro, digamos, o un libro, un lineamiento, digamos, que almacena todas las cuentas que yo voy a utilizar, porque aunque hablemos de cuenta, nos estamos refiriendo al gran número de cuentas o de herramientas que me permiten a mí almacenar información. Para tener un concepto más claro de lo que es cuenta, tenemos que la cuenta es una herramienta de la contabilidad que permite registrar y resumir aumentos y disminuciones de una transacción. Cuando hablamos de aumentos y disminuciones, nos referimos a que puede haber momentos en que al realizar una operación o una transacción, esta cuenta puede llegar a aumentar o a disminuir dependiendo su naturaleza y su tipo de saldo, lo cual vamos a ver más adelante. Bueno, estas disminuciones pueden ser debidas a transacciones o operaciones que afectan los elementos de la contabilidad o los elementos de una entidad. ¿A qué me refiero con que afectan? Bueno, que a veces hay elementos en los que conviene que aumenten y hay elementos en los cuales es indispensable que disminuyan o que no se eleven en grandes cantidades. La cuenta también es un lugar donde se pueden anotar aumentos o disminuciones de cualquier transacción. Aquí es donde podemos identificar cada uno de los elementos que hemos visto en la primera clase, ¿verdad? Hablábamos de pasivo, activo, capital, que son cuentas de balance, y tenemos los ingresos, los costos y los gastos, que son cuentas de resultado, ¿verdad? Ahí se pueden registrar por separado en un formato que ya está plenamente determinado. Cada cuenta tiene dos columnas. Más adelante vamos a ver en sus características a qué se refiere cada una de las columnas que debe de contar, que debe de tener una cuenta, y en esas columnas se van a anotar los aumentos o disminuciones. No se preocupen que ahorita, digamos así, teóricamente puede ser difícil visualizar lo que les estoy comentando, sobre todo si no estamos familiarizados con esta terminología, pero más adelante en la presentación hay un esquema que nos va a facilitar esta visualización. La cuenta representa cada uno de los elementos, como ya les comentaba, del balance general y del estado de resultados. Y aunque representa diferentes elementos, se tienen que cuantificar de forma distinta. Aquí podemos observar que habla de unidades, libras, metros. En este caso, nosotros vamos a hablar de unidades monetarias, ¿verdad? Cuando hablamos de unidades monetarias, bueno, ya estamos familiarizados con que tiene que ser la moneda de curso legal. En este caso, y para El Salvador, serían los dólares. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la cuenta? Tenemos 5 características principales y que nos permiten a nosotros identificar lo que es una cuenta. Primero, tenemos que la cuenta debe de tener un título. El título es el nombre que la cuenta debe tener y que tiene que ser distintivo del elemento que representa
y del uso generalizado. Es decir que para cada cuenta yo voy a tener un nombre y tiene que estar relacionado con la actividad específica que realiza la empresa. Por ejemplo, si ya manejamos el concepto de que activo son todos los bienes que posee una empresa, las cuentas de activo o los nombres de las cuentas de activo tienen que representar en efecto todos los bienes que la empresa posee o puede llegar a poseer. Por ejemplo, dentro de la cuenta de activos, nosotros podemos encontrar efectivo y equivalentes en determinadas clasificaciones, ¿verdad? O podemos encontrar la cuenta bancos, la cuenta caja, inventarios, cuentas por cobrar, bienes muebles, bienes inmuebles, intangibles. Todos estos elementos o todas estas cuentas representan aquellos bienes que la empresa posee o puede llegar a poseer. Ahora bien, ¿cómo pueden ser los títulos de las cuentas? Los títulos pueden ser sintéticos o analíticos. Cuando hablamos de títulos sintéticos nos referimos a que agrupan elementos similares que tienen idéntica función. Por ejemplo, y el más común de todos es el de cuentas por cobrar y clientes. ¿Por qué? Bueno, dentro de cuentas por cobrar podemos clasificar un sinfín de clientes, pero vamos ahora al catálogo de cuentas. Dependiendo cómo haya sido elaborado el catálogo de cuentas, así va a ser denominada esta cuenta. Puede llamarse cuentas por cobrar o puede llamarse clientes. Eso depende de cómo se haya elaborado el catálogo de cuentas y qué facilidad tiene interpretar esa cuenta que se va a utilizar. Las analíticas, por otro lado, representan aquellos elementos que, a pesar de no ser idénticos, tienen la misma naturaleza y desempeñan la misma función. En este caso, tenemos la parte de inmuebles, mobiliario y equipo, planta y equipo. Bueno, ¿por qué podemos decir que son analíticas estas cuentas? Porque todas estas cuentas no son iguales, pero ellas desempeñan la misma función. Si hablamos de inmuebles, nos estamos refiriendo a edificaciones, a terrenos, ¿verdad? Y cuando hablamos de mobiliario y equipo, planta y equipo, son aquellos elementos, digamos, como los escritorios, las máquinas en una fábrica, los estantes en una sala de ventas, las computadoras, todos aquellos muebles que se utilizan para operaciones de la empresa. De igual forma, los edificios son elementos que permiten realizar operaciones en la empresa. Porque una empresa puede tener mobiliario y equipo, pero necesita un edificio, digamos, o instalaciones para poder desarrollar sus operaciones. Y si bien es cierto, los edificios no son iguales que la maquinaria, ambos elementos permiten desarrollar operaciones a las empresas. Por eso es que decimos que son, el título de la cuenta es analítico, porque a pesar de no ser iguales, permiten realizar la misma función a la empresa. Vamos con el código. En este caso, el código de número se refiere a que la cuenta debe de tener un número que la identifique, ¿verdad? Usualmente, bueno, más adelante en el catálogo de cuentas vamos a observar el tipo de numeración que deben de llevar. Casi siempre partimos de activos, pasivos, cuentas de resultado, patrimonio, y en ese orden se van clasificando las cuentas a partir del número 1, por ejemplo. Pero una cuenta siempre debe de tener un número que la identifique. Esto con el afán de poder realizar de una manera ordenada el registro de la transacción al momento que nosotros hacemos los cargos y los abonos. Eso también lo vamos a observar cuando estemos realizando el registro de nuestras transacciones. Y más adelante yo les voy a subir un ejemplo de un catálogo de cuentas para que podamos guiarnos
y también para que aprendamos cómo utilizar el catálogo de cuentas, que no solo son una serie de números para identificar a la cuenta nada más. Por último, perdón, el número 3 es una columna para la fecha. En este caso es cuando se registra la transacción en un libro contable, en el libro mayor, ¿verdad? Se coloca la fecha, generalmente a la par de la cantidad, aunque si ya tenemos la fecha de la transacción, a veces no es muy recomendable, ¿verdad? Tener una columna para la fecha porque podemos confundirnos, pero digamos que una de las características que debe de tener la cuenta es eso, tener una columna para la fecha. Luego hablamos de las dos columnas, las columnas del debe y el haber. Aquí depende qué tipo de cuenta sea, qué naturaleza es su saldo, porque si es de saldo deudor, incrementa en el lado del debe. Si es saldo acreedor, incrementa en el lado del haber. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir trabajando los aumentos o disminuciones de los movimientos, ¿verdad? En el debe son cargos o movimientos del deudor y en el haber son abonos o movimientos del acreedor. Por último, el saldo, que el saldo es la diferencia entre el debe y el haber, o del haber y el debe, dependiendo la naturaleza de la cuenta, ¿verdad? En la naturaleza del saldo de la cuenta. ¿Hay alguna duda con respecto a las características? ¿O puedo avanzar con la siguiente diapositiva? Todo bien, Lick. Ok, vamos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Qué terminología es la que interviene en la administración o uso de las cuentas? Hay dos conceptos bien importantes y debido a la importancia que ésta tiene, se deben de asociar estos dos términos. El primero es abrir una cuenta. ¿Cómo voy a abrir la cuenta? Pues colocando su saldo inicial y posteriormente todos aquellos movimientos que la cuenta vaya teniendo durante un periodo contable. O sea que al abrir una cuenta es cuando yo doy de alta la cuenta en el libro mayor y registro el saldo inicial, así de simple. ¿Cómo la cierro? Generalmente el cerrar cuentas se hace al final del periodo contable y ahí es donde se liquida la cuenta para que su saldo sea cero, ¿verdad? Aquí digamos que no podemos decir que se elimina la cuenta porque, por ejemplo, si yo termino mi periodo contable o mi ejercicio contable el 31 de diciembre de 2019 para el año pasado, yo liquido la cuenta, la cierro, pero en el 2020 yo la abro. Por lo tanto, no puedo afirmar que elimino la cuenta porque en el periodo siguiente yo la voy a abrir, la voy a aperturar para seguirla utilizando. Sin embargo, al final de cada periodo contable yo debo liquidar la cuenta y dejar su saldo a cero. Aquí está el esquema que yo quería que llegáramos, que es el tan famoso esquema de cuenta T. Creo que a veces hay, digamos, como algunas discrepancias en cuanto a usar o no este esquema, si es correcto o no, si es muy antiguo o no. Pero déjenme decirles que esta es como la mejor forma de identificar cuándo se carga y cuándo se abona una cuenta. Aquí tenemos una parte donde podemos observar dónde es el debe y dónde es el haber, ¿verdad? En la parte izquierda colocamos el debe y en la parte derecha el haber. En el lado del debe van a haber cargos o débitos y en el haber abonos o créditos. ¿Qué es más común mencionar? Vamos a debitar, vamos a hacer un crédito. Lo más común y lo más recomendable para no confundirnos es decir cargo y abono, ¿verdad? Yo voy a cargar cuando anoto cantidades en el debe y voy a abonar cuando anoto cantidades en el haber.
Entonces, esas son como las dos palabras, digamos, que vamos a escuchar mucho cuando ya estemos desarrollando un ejercicio o el registro de una transacción. Como les comentaba al principio, a veces, dependiendo del tipo de cuenta o de la naturaleza del saldo, si se fijan al final tenemos saldo deudor y saldo acreedor, una cuenta puede incrementar si se hacen cargos y disminuir si se hacen abonos, como ocurre en el caso de los bancos, de la cuenta bancos o de la cuenta caja. ¿Por qué? Porque son cuentas de activo y por lo tanto tienen saldo deudor. Si yo cargo la cuenta caja, la incremento. Por otro lado, si la abono, la disminuyo, ¿verdad? Por su saldo, porque la cuenta caja, la mayoría de cuentas de activo son de saldo deudor. Por lo tanto, cuando yo las cargo, las incremento y cuando las abono, las disminuyo. Por el contrario, las cuentas de resultado, como ocurre en el caso de los ingresos, específicamente, el saldo de la cuenta es acreedor. Por lo tanto, mi cuenta de ingresos o mi cuenta ventas va a aumentar cuando yo la abone y va a disminuir cuando yo la cargue, ¿verdad? Lo mismo las cuentas de pasivo. Mis cuentas de pasivo, la mayoría, por no decir todas, son de saldo acreedor. Tenemos documentos por pagar, préstamos a largo plazo, proveedores, cuentas por pagar. Todas aquellas cuentas de pasivo son de saldo acreedor, por lo tanto incrementan con los abonos y disminuyen con los cargos. Por eso es que hemos hecho acá, o he querido identificarles los movimientos de las cuentas con una T, ¿verdad? Con una T. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos registrando, repito, dependiendo de la cuenta que estemos registrando, yo voy a ir haciendo anotaciones en esta parte de acá. Si yo voy a cargar una cuenta, voy a poner aquí si son $100, $200, $300, dependiendo de la transacción, ¿verdad? Probablemente tenga que abonarla con 50, 25, ¿verdad? Y voy colocando cantidades dependiendo de o del movimiento que cada cuenta vaya sufriendo conforme vayamos registrando transacciones. Ahora bien, ¿qué pasa al final del periodo contable o al 31 de diciembre de cada año? Yo tengo que saldar las cuentas, ¿verdad? Pero saldar cuentas de sacar saldo, ¿verdad? No como así escuchamos a veces de vamos a saldar cuentas tú y yo, no. Aquí lo vamos a hacer con cantidades. Tenemos que nuestro saldo deudor es diferencia entre cargos y abonos, entre debe y haber. Y el saldo acreedor es entre cargos y abonos, igual. Pero acá es, dependiendo nuevamente de la cuenta, mi saldo va a quedar acá cuando son cuentas de saldo acreedor. Cuando los abonos o el haber o el movimiento acreedor es mayor. Y acá, cuando el movimiento deudor es mayor. Quiere decir que si yo tengo acá $500 en la parte del debe y yo tengo aquí $100, 500 menos 100, 400 es lo que voy a colocar acá. De igual forma acá. Esto ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Ahorita solamente es la teoría para que logremos comprender el momento que ya estemos haciendo el ejercicio. Igual acá. Si yo tengo aquí en el haber $500 y acá tengo 100, lo mismo cuando saldo la deuda, digo 500 del haber menos 100 del debe, me da un saldo acreedor de $400, ¿verdad? Y esto es en cuanto a la cuenta o cómo la vamos a utilizar. Cuando ya estemos registrando transacciones, vamos a ver un comprobante de diario
y vamos a ver cómo funciona este esquema en el registro de transacciones, ¿verdad? No quiere decir que en todas las transacciones me van a poner una T, sino que la vamos a identificar al momento de realizarla. Bien, vamos ya con la última parte de nuestra clase, que es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el documento que se utiliza para registrar operaciones que la empresa realiza. Es un documento que facilita estas transacciones económicas sistematizando gastos e ingresos que se llevan a cabo. Quiere decir que en el catálogo de cuentas, así como vemos los catálogos de perfumes, de cosméticos, de ropa, ¿verdad? Vemos una variedad de artículos. Mi catálogo de cuentas es eso, una variedad de cuentas ordenadas de acuerdo a su naturaleza y al código que se le ha establecido al momento de crearlo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un catálogo de cuentas? Primero, que es muy flexible, ¿verdad? Porque permite llevar un registro de cada operación de manera rigurosa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a hacer una transacción, veo mi catálogo de cuentas y como ya logro identificar qué tipo de transacción es y cuáles cuentas son las que voy a utilizar, simplemente veo la variedad de cuentas que necesito y esas las utilizo, porque también hay un manual de aplicación que me dice cómo utilizar esas cuentas. Pero cuando hablamos de que son muy flexibles, se refiere también a que tienen que tener en cuenta las personas que lo utilizan, que puede haber alguna variación de entrada o salida de dinero en la empresa. Entonces, el catálogo de cuentas debe de permitir también agregar aquellas cuentas que todavía no se han considerado. Hay catálogos de cuentas muy básicos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense una empresa comercial, ¿verdad? Que tiene su catálogo de cuentas donde están sus activos, sus pasivos, sus cuentas de resultados, pero jamás pensó que podía llegar a formar parte de una sociedad o que una empresa lo pudiera estar interesada en comprarla, o quisiera comprar acciones, o quisiera formar una sociedad con otra persona. El catálogo de cuentas debe modificarse para poder crear una cuenta de patrimonio, ¿verdad? Aunque usualmente previendo esto, casi la mayoría de catálogos de cuentas ya tienen este apartado. La segunda ventaja es que en todo momento hay una constancia de cómo está el flujo de dinero, especificando de qué forma y en qué cantidad entra y sale, ¿verdad? Quiere decir que el catálogo de cuentas me permite identificar cuáles son mis entradas y salidas de dinero y de qué forma yo hago esas entradas y salidas. Porque no es tan sencillo como decir, bueno, yo voy a comprar, si es una empresa comercial, voy a comprar 100 televisores a $100 cada uno, ¿verdad? Pero los va a comprar al contado, los va a comprar al crédito, los va a comprar haciendo una transferencia bancaria, los va a comprar emitiendo un cheque, va a retener impuestos sobre la renta, si es que en algún dado caso haya necesidad de retener impuestos. Se han dado casos que sí se debe retener, pero eso ya son aspectos legales que por el momento no nos conviene hablar. Vamos a calcular el IVA, me van a hacer algún descuento. Entonces, no es simplemente comprar o vender el artículo, sino que exponer de qué manera se hizo esa compra. Por último, ¿qué posibilita hacer una estimación más precisa de lo que se va a necesitar o se va a gastar? Sí, el catálogo de cuentas me puede permitir a mí identificar en qué cuentas yo debo de realizar algunas modificaciones intrínsecas, no de forma, ¿verdad? Porque no puedo cambiar el nombre de una cuenta. Hay que solicitar autorizaciones cuando ya se registra en una empresa que va a llevar contabilidad formal. No, se refiere a qué cuentas han tenido mayores movimientos, si mi cuenta ventas, si mi cuenta compras, si he tenido muchos ingresos. Entonces eso me permite a mí realizar presupuestos, ¿verdad? Sobre todo de ventas. Si he observado que hay más ventas al crédito, si hay más ventas al contado,
Entonces, estamos prácticamente visualizando la información que cada una de las cuentas nos presenta. Y ahí va el señor de la verdura. Ay, disculpen. Las características del catálogo de cuentas. En este caso, tenemos que hay 4 características principales. La primera es la flexibilidad. Bueno, ya lo veíamos como una ventaja también, que el catálogo de cuentas debe permitir que se le añadan cuentas nuevas, ¿verdad? Ya hablábamos de ese punto, que puede haber algún momento que la empresa necesite agregar alguna cuenta. La precisión es que las transacciones están o deben estar codificadas de forma inequívoca. Los símbolos que se utilizan deben ser lo menos parecidos los unos con los otros. Esto es para que se pueda evitar confusión entre cuentas. Generalmente, lo que se hace es que para las cuentas de activo se utiliza el número 1, para las de pasivo el número 2, para las de capital el número 3, para los ingresos el 4, para los costos el 5 y para los gastos el 6. Así en ese orden, ¿verdad? Tenemos la cuenta puede ser activos número 1. De ahí va activos corrientes 1, 1. Puede ser caja 1, 1, 1. Hay caja chica, caja general y así conforme se vayan introduciendo las cuentas, así van aumentando los números. Pero en ese orden es como usualmente se ordenan, valga la redundancia, cada una de las cuentas. Ahora bien, los catálogos de cuentas deben ser racionales. ¿Por qué? Porque deben facilitar el poder agrupar las cuentas que tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, más que todo en empresas industriales se relacionan los gastos de materias primas con transporte. En las empresas comerciales pueden ser los gastos de ventas con transporte de mercadería vendida, ¿verdad? Porque tienen que tener como relación las cuentas. No voy a colocar yo un gasto administrativo por un transporte de mercadería vendida. No, tiene que estar relacionado. O una compra con un gasto de ventas. No, todas las cuentas tienen que estar relacionadas. Por último, tenemos la sencillez. Cuando hablamos de que un catálogo de cuentas debe ser sencillo, es que debe ser de fácil memorización, ¿verdad? Quiere decir que la numeración que yo utilice a mí me permite identificar rápidamente qué tipo de cuenta es. Por ejemplo, si estamos contabilizando una venta al contado, sé que mi cuenta bancos o caja, veamos, una cuenta de activo me va a incrementar. Entonces, si es un sistema contable que yo estoy utilizando, puedo basarme en el código de la cuenta. Digo, bueno, voy a cargar efectivo, voy a abonar ventas y débito fiscal. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, primero cargo. Es una cuenta de activo, su código comienza con 1 y ya coloco el número 1 y el sistema me puede arrojar varias cuentas de activo y yo selecciono. Lo mismo ocurre si lo hacemos si lo hacemos manual, si el registro es en un libro mayor manual, ¿verdad? Allí pues es un poco más difícil memorizar, pero sí sabemos, bueno, que es una cuenta de activo, le pongo 1, 1 y escribo efectivo, el monto del efectivo y así. Me tiene que permitir a mí identificar con facilidad la cuenta que yo voy a utilizar. Luego tenemos los principales tipos de catálogos de cuentas. Son 5 tipos esenciales. Los de sistema alfabético son los que permiten identificar las cuentas por su letra, ¿verdad? Por ejemplo, activo con A, pasivo con P, activo con A, pasivo con B. Hablábamos después de capital con C, ingresos con D y así sucesivamente. El siguiente, sistema decimal, que es el que hablábamos con números, ¿verdad? Permítanme.
El sistema decimal pues va de 0 a 9, ¿verdad? Partiendo de 0 para activos en este caso, 1 para pasivos, hasta llegar a cubrir los 9 números. Ay, disculpen, el perrito también. Luego el sistema numérico, que es el que ya les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? Que es 1, 2, 3 para cada una de las cuentas que vamos a utilizar. Un sistema mnemotécnico que no es muy común utilizarlo y creo que en este caso pues no valdría el describirlo porque se nombran de acuerdo a sus nombres, ¿verdad? Aquí sí sería activo con A, pasivo con P, capital con C, ingresos con I. Y el sistema combinado, pues que tampoco no es muy común utilizarlo aquí en El Salvador, pero se combinan varios de los sistemas anteriores. Puede ser el alfabético con el mnemotécnico o decimal con numérico. En fin, no es muy común. Generalmente aquí en El Salvador el que más se utiliza es el sistema numérico, ¿verdad? Ese es el más común aquí en El Salvador. Por último, tenemos la estructura de las cuentas en el catálogo de cuentas. Perdón, chicos. Pero es lo que pasa cuando estamos en clases así sincrónicas, ¿verdad? Ahí nos salen las mascotas. Primero tenemos el rubro, que es aquello que permite dividir el balance general de la empresa en diferentes tipos de cuentas, ¿verdad? Decir que lo podemos dividir en activos, en pasivos, en costos, etcétera. Las cuentas son cada uno de los renglones que integran el activo, el pasivo y el capital. Y las subcuentas son aquellos elementos que van seguido de las cuentas. Por ejemplo, les decía yo, bueno, para ejemplificar esta estructura, tenemos que el rubro puede ser activo. La cuenta, activo corriente. La subcuenta es, permítanme. Bueno, hoy sí, disculpen jóvenes, pero es que en la mañana pues esto es lo que ocurre, ¿verdad? Hasta el camión de la basura viene, pero bueno. Siguiendo entonces con el ejemplo, teníamos que rubro es el activo, la cuenta activo corriente y la subcuenta puede ser caja, bancos o inventario. Pero entre estas subcuentas pueden haber subcuentas, que es con la mayoría de agrupaciones que nosotros vamos a trabajar al momento de realizar los registros, ¿verdad? Vamos a trabajar con las subcuentas, llámese para activos caja, cuentas por cobrar e inventarios. Y las subcuentas solamente que haya necesidad de identificar aún más la procedencia de la operación, ¿verdad? Así que estaríamos trabajando solamente con eso. Bien. Digamos que hasta aquí terminaría lo que es el tema de la cuenta y el catálogo de cuentas. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora o este día, ¿verdad? Excluyendo todos los sonidos de la naturaleza que hemos escuchado hoy y del diario vivir de todos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Voy a dejar de... ¿Sí? Licenciada, esto quizás no es de ahora, pero en un comprobante de diario, ¿qué tan importante es poner el código? ¿O solo nos sirve para diferenciar o para ayudarnos a buscar la cuenta?
Miren, en realidad sí es necesario, digamos, sobre todo cuando se utiliza un sistema contable automatizado, ¿verdad? Porque no hay necesidad de describir la cuenta, sino que de digitar el número para poderla simplemente extraer y colocarla en un registro contable automatizado, que ya lo estemos haciendo nosotros. Pero en las contabilidades manuales quizás solamente se utiliza para poder llevar el orden o para poder identificar nosotros el orden de las cuentas al escribir la transacción. ¿Por qué le digo esto? Bueno, a veces estamos mentalizados a que lo importante es realizar un cargo y un abono indistintamente, ¿verdad? Pero el catálogo, aunque no pongamos el código, nos ayuda como a ordenar las transacciones o las cuentas. Digamos, no es necesario que escribamos el código, ¿verdad? No es indispensable hacerlo, pero nos sirve para identificar en qué orden yo tengo que colocar esas transacciones. Por ejemplo, bueno, quiero ver si puedo compartir otra pantalla aquí, un Excel, para que logremos identificar eso. Voy a presentar un Excel ahorita. No se preocupen que no es esto. No sé si pueden visualizar el Excel. Sí, Sí. Bueno, la cuestión es esta. Cuando nosotros estamos realizando una transacción, por ejemplo, tenemos acá una venta de $500 al contado. Puede ser $500 más IVA. Voy a contabilizar esta venta. ¿Qué cuentas utilizo yo? Ah, bueno, para contabilizar una venta al contado, utilizo la cuenta ventas, obviamente, débito fiscal y caja, porque digamos que he recibido el dinero en efectivo. Vaya, ¿qué ocurre aquí? Ah, bueno, digo yo, tengo que utilizar estas cuentas, qué bien. Pero ¿qué orden llevan? Bueno, primero vemos acá a la cuenta caja, puede tener el número 11. El débito fiscal, como es parte de los ingresos, puede tener, qué sé yo, el número 500, por ejemplo. Mi venta, como estábamos hablando, ¿verdad? Puede tener el número 41, ¿verdad? Y mi débito fiscal puede tener el 500, el 51. Entonces digo yo, bueno, voy a utilizar esto, pero hay que saber que para la caja yo cargo, hay que cargar caja y aquí tengo que abonar ventas y débito fiscal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los códigos del catálogo de cuentas me sirven a mí para identificar en qué orden debo de contabilizar estas transacciones. Entonces, partiendo de qué caja lo tengo que cargar, sé que estas dos las tengo que abonar. Ahora bien, ¿cuál debo colocar primero? ¿Ventas o débito? De acuerdo al orden que me da el catálogo de cuentas, lo que yo debo de poner primero es ventas. Y luego el débito fiscal. Entonces, ¿para qué me sirve el catálogo de cuentas? Bueno, esto yo por lógica, ¿verdad? Las personas que están más familiarizadas con un catálogo de cuentas saben que la cuenta caja siempre es de las primeras cuentas, ¿verdad? Que van con 11. Siempre la voy a poner primero. Ahora, con las cuentas que voy a abonar, ¿qué me dice mi catálogo de cuentas? ¿Cuál debo de utilizar primero? La que está con numeración primaria, ¿verdad? La que tiene una numeración más cercana, digamos, o la que está antes de
esa es la que debo de utilizar. O sea, prácticamente el catálogo de cuentas o sus códigos me sirven para lograr identificar qué cuentas debo de registrar primero. Entonces, no lo vamos a utilizar nosotros, no lo vamos a utilizar, pero les va a servir para que ustedes identifiquen qué cuenta es la que tienen que utilizar primero. Vaya, venimos acá y decimos, bueno, tengo una venta de $500. Entonces, aquí podemos pensar también, bueno, como son 500 y es al contado, yo voy a poner 500 acá. No, hay que contabilizar con IVA. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar el IVA? Tengo que multiplicar los 500 por el 13%. ¿Y qué es lo que en realidad entró a caja? Los $565. Entonces, este es un comprobante de diario. Y aquí, esto era lo que yo quería que visualizáramos. Esta es una cuenta T. Si se dan cuenta, es lo que vimos allá en la presentación. Aquí hay cargos y aquí abonos. Entonces, ¿puedo poner el código de la que me da el catálogo de cuentas? Puede ponerlo. ¿No lo puedo poner? No lo ponga. Pero tiene que tener mucho cuidado de identificar qué cuentas es la que va a colocar primero. Entonces, prácticamente esa es la función que cumple el catálogo de cuentas. Me permite ordenar las cuentas para que al momento de yo realizar el registro de las transacciones, identifique qué cuentas usar primero. Y generalmente los cargos van primero, ¿verdad? Siempre van primero. Esta parte de acá. Se la voy a poner más grande por si no la podemos visualizar. Para eso me ayuda el catálogo de cuentas, ¿verdad? Puedo usarlo, puedo usar la numeración que usted me dé, licenciada, puede utilizarla. Por orden está bien. Pero más que nada le va a servir para identificar qué cuenta usted me va a cargar o qué cuenta me va a abonar primero, qué cuenta me va a abonar después. Pero esto es cuando ya nosotros estemos haciendo ejercicios, ¿verdad? Ahorita simplemente es como la teoría, para que logremos identificar cuál es la función de un catálogo de cuentas en una empresa. Darle un orden a las cuentas que yo voy a usar, ¿verdad? No sé si solventé su duda o si me alargué más de lo debido. Sí, licenciada. Sí, la solventó. Solo tenía esa duda porque, bueno, yo salí de bachillerato comercial. Entonces, cuando yo hacía prácticas en una cooperativa, ellos no ocupaban los códigos en el momento de hacer eso. Ah, sí, es que como ahí depende, digamos, la necesidad que cada empresa tiene o, digamos, la forma en que ellos llevan su contabilidad. Pero usualmente lo que para lo que nos sirve es eso, para poder llevar un orden de las cuentas, ¿verdad? Y es que lo que ocurre también es que cuando se lleva en sistema y se imprime, pues a veces los códigos no afectan, ¿verdad? Pero nosotros tengamos en mente ahorita que nos va a servir para identificar de qué manera vamos a hacer las transacciones o en qué orden voy a utilizar las cuentas, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna otra duda, jóvenes? Lick va a subir la presentación a la plataforma. Sí, voy a dejar de grabar ahorita, de hecho, para que no me salga tan grande el video